Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al primer webinar de tendencias e innovación en la industria alimentaria post-COVID-19, oportunidades para las empresas del sector. Esta actividad está en el marco del 5º Congreso de Tecnología e Innovación para las empresas pymes del sector de la industria alimentaria. Mi nombre es Ileana Leandro Gómez, soy la directora técnica del Núcleo Sector Industria Alimentaria del Instituto Nacional de Aprendizaje. Siéntanse todos muy bienvenidos. Durante los próximos meses se estarán realizando una serie de webinars con diferentes temas que hemos escogido para ustedes, para mejorar la competitividad, la economía, la parte comercial en estos tiempos de pandemia. Es para nosotros un gusto estar con ustedes. Hoy nos acompaña para impartir esta primera charla el señor Eric Apuy García. Él es especialista en neuromarketing, comercio exterior y pensamiento creativo. Actualmente funge como asesor en la promotora de comercio exterior de Costa Rica, Procomer. La dinámica que vamos a presentar va a ser la siguiente. Durante la presentación de don Eric, ustedes van a poder escribir sus consultas en el chat que se encuentra en la parte superior a mano derecha. Al final de la presentación de don Eric, haremos lectura de cada una de esas preguntas y haremos una dinámica de conversación, de transferencia de conocimiento, que eso es lo que pretendemos con esta serie de actividades. Así que, don Eric, le damos una cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, muchísimas gracias. Espero que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos. Para mí es un placer estar acá. Le agradezco mucho a Lina por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es importantísimo para la industria agroalimentaria y es plantearnos un poco cuáles son las perspectivas y los escenarios que nos plantea el escenario post-COVID. Es decir, hacia dónde se encaminarán las oportunidades, en qué términos, en qué mercados, y cómo nosotros como empresas del sector podemos explorar esas oportunidades y mejorar nuestra competitividad. Para mí es esencial que disfruten la información, tomen nota, tomen apuntes, anoten cualquier duda. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para dudas, para consultas. Entonces, por favor, siéntanse libre de ir anotando sus consultas y al final del evento, con todo gusto, tendremos una buena conversación para profundizar en cualquier tema o cualquier inquietud que les quede en la presentación. Ya me presentaron más que bien, no voy a detallar más. Solo contarles que mucho de esta información está planteado en términos de cómo generar nuevas oportunidades en un contexto tan cambiante como el actual, cómo comprender un consumidor que sin duda es diferente al consumidor que pudimos haber abordado hace 2 años, y sobre todo cómo identificar dentro de todo este mar de información, de productos, de tendencias, cómo identificar aquellas que nos abren pues, un abanico de oportunidades potenciales para el sector. Entonces, bienvenidos, eso es lo más importante. Espero que estén todos muy bien en sus hogares, en sus trabajos, que todos sus proyectos marchen bien. Y estamos aquí hoy a la orden para sacarle el máximo provecho a la actividad. Muy bien, iniciemos. ¿Cómo está estructurada esta presentación? Tenemos 6 capítulos breves. Cada capítulo nos cuenta en sí una historia con respecto a cómo se planteaba esa industria alimentaria antes del COVID. Es decir, ver esa panorámica de la evolución del sector agroalimentario, de los mercados, del consumidor antes de la pandemia. Luego, plantearnos un poco, una vez en el contexto pandémico, ¿qué cambió?
cómo se han reajustado los mercados, cómo se ha reajustado el consumidor y qué nuevas perspectivas nos plantean estos cambios, para posteriormente abordar más en detalle a ese consumidor. ¿Quién es el consumidor actual? ¿Verdad? Un consumidor afectado por la pandemia, un consumidor reinventado, un consumidor más digital, que ha visto necesario priorizar su gasto, sus necesidades de consumo. Y pasamos a un ámbito, a un capítulo interesantísimo en el cual abordamos diferentes tendencias o macro tendencias en la industria alimentaria. Ustedes, si buscan en internet, se podrán encontrar miles de tendencias de diferente tipo. Nosotros tratamos de sintetizar algunas macro tendencias que de alguna forma se vinculan más allá de un tema contextual muy de momento, algunas macro tendencias que se vinculan a mercados, que se vinculan a demanda, que se vinculan a necesidades reales que pueden subsistir en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente presentamos algunos ejemplos de innovaciones alimentarias destacadas con el fin de destacar segmentos de la oferta agroalimentaria que consideramos tienen un alto potencial en el escenario post-COVID. Y finalmente, cerramos con algunas consideraciones sobre cómo nosotros como empresas costarricenses tenemos que plantearnos la innovación en el post-pandemia. ¿Qué significa innovar en el contexto del post-pandemia? Entonces, esta es la historia que les contaré hoy. Espero disfruten la información y por favor, cualquier consulta, con gusto, al final de la actividad conversamos. Muy bien. ¿Cómo se planteaba o cuál es la historia de la industria alimentaria antes de el COVID? Muy bien. Si viéramos una panorámica de la última década, de los últimos 10 años, más o menos esta es la composición histórica de la industria alimentaria. Vemos a nivel de lanzamientos de productos al mercado, es decir, nuevos productos que salen al mercado, vemos cómo en los últimos 10 años pues la industria no ha parado su labor de generación de nuevas propuestas, de nuevos productos, de nuevas opciones para el consumidor, y vemos cómo esta tendencia pues desde 2010 hasta 2019, antitos de la crisis, pues lo único que hace es crecer. Dentro de esta composición, la mayoría de productos se basan en alimentos empacados, seguido de una participación de bebidas alcohólicas, luego bebidas sin alcohol, lo conocido como soft drinks, y finalmente pues bebidas calientes. Vean cómo alimentos empacados naturalmente pues es la categoría de mayor volumen, de mayor cantidad de nuevos productos, y representa pues a 2019 el 61% del valor global de la industria agroalimentaria. Entonces, lo que evidenciamos en esos últimos 10 años es una década de innovación, una década de crecimiento y de alguna forma, pues una década en la cual la industria se preparó de cara a lo que íbamos a vivir en el contexto de la pandemia. Ahora, en términos de tendencias, y esto es muy interesante, vamos a quedarnos aquí un momentito en esta diapositiva. Nosotros en Procomer hemos dado seguimiento a las tendencias alimentarias durante la última década, más durante la última década. ¿Y qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos podido observar? Bueno, lo hemos hecho de diferentes formas, ¿verdad? Desde una cercanía con los diferentes mercados, con los diferentes compradores en diferentes países, pero también prospectando ferias agroalimentarias. Muchos de ustedes conocerán o han escuchado hablar de CIAL. CIAL es una feria especializada en la industria agroalimentaria y es básicamente la feria más grande y más importante del mundo para el sector. Es un evento masivo que convoca a empresas de todo el mundo, compradores y vendedores de todo el mundo, y es en sí una vitrina en la cual se exhiben los productos más innovadores, ¿verdad? Y que llevan la batuta con respecto a la innovación en la industria agroalimentaria. Entonces hemos participado en las últimas ediciones de CIAL desde por allá de 2008, 2006 hasta la última edición presencial de 2018. Y en esta vitrina global, en donde las empresas llegan a presentar sus
innovaciones alimentarias, siempre hay una selección de tendencias destacadas, de macro tendencias que de alguna forma están liderando la industria. Entonces, el haber prospectado estas diferentes ediciones de CIAL durante la última década nos permite visualizar cómo ha evolucionado las diferentes macro tendencias en el sector agroalimentario. Entonces, vean qué interesante, vean lo que pasa por allá de 2010. Vemos cómo había una gran cantidad de macro tendencias. Los colores que ven aquí están vinculados, es decir, las macro tendencias en celeste están vinculadas para cada edición, ¿verdad? Pertenecen, digamos, a una misma categoría o mismo grupo. Y entonces vemos cómo por allá de 2010 teníamos un alto oxígeno a nivel de innovación, a nivel de explorar nuevas categorías de productos, nuevas propuestas al consumidor. Creo que mucho del espíritu de inicios de la década estaba centrado en la exploración, ¿verdad? Pero vean qué interesante, conforme avanza la década y conforme llegamos un poquito más, ¿verdad? Hacia la antesala de la pandemia, lo que vemos es cómo ese número de macro tendencias se empiezan a sintetizar. El mismo mercado empieza a depurarlas, a filtrarlas. Y lo que tenemos en 2018 es un grupo ya bien específico, bien depurado, bien delimitado de algunas macro tendencias. De alguna forma los mercados son vivos en el sentido de que ellos mismos van dejando atrás aquello que no es relevante o van potenciando aquello que tiene un valor agregado para el consumidor y que termina por convertirse en un segmento de mercado. El ciclo de vida de toda tendencia o el ciclo de vida a como debería ser de toda tendencia es que termine por consolidarse en un segmento de mercado. Las tendencias tienen un ciclo de vida, no son eternas, ¿verdad? Entonces, hay tendencias que mueren en el camino y hay tendencias que terminan por evolucionar hacia un segmento de mercado con canales de consumo, con consumidores que demandan el producto, con todo un ecosistema alrededor de ese segmento. Y eso es lo que pasa en 2018. Vemos cómo de alguna forma muchas de esas pequeñitas tendencias, ¿verdad? Terminan por consolidarse en algunas pocas, pero bien específicas. Es decir, hablábamos de ingredientes bioactivos, por ejemplo, el desarrollo y el auge y la importancia de productos beneficiosos para la salud del sistema biodigestivo. Por ejemplo, muchos basados a partir de probióticos, por dar un ejemplo. La categoría plant-based, todos los sustitutos de productos a base de carne o de origen animal, que es un segmento en aceleradísimo crecimiento y que vamos a ver más adelante. El desarrollo o el auge de los productos a partir de superingredientes, chía, moringa, açaí, lo que ustedes imaginen aquí o lo que ustedes ya conocen a partir de categorías de superingredientes, ¿verdad? Y cómo eso ha revolucionado categorías que eran tradicionales o que ya tenían poco oxígeno para innovar y que hoy en día pues se reinventan a partir de un compuesto de salud diferenciada, un compuesto nutricional diferenciado, ¿verdad? A partir de superingredientes. Muy de la mano con productos fortificados, libres de, bajos en, reducidos en, etc. La sostenibilidad, que es un transversal, ya pues es una constante en la industria, ¿verdad? Todo proceso de producción o todo proceso de consumo o todo desarrollo de alguna forma tiene que estar basado pues, en un eje sostenible. Una categoría de subproductos reinventados, es decir, cómo la industria se dio cuenta que utilizando subproductos de otras industrias pueden generar nuevos productos y presentaciones bien interesantes para el consumidor. Más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, cuando hablamos de sabores indulgentes, quiere decir cómo, si bien buscamos cada vez más productos beneficiosos para la salud, el consumidor no está del todo dispuesto a sacrificar sabor. Entonces queremos productos que nos hagan bien, pero que sepan bien. No estamos tan dispuestos a sacrificar sabor. Y eso es cada vez más claro con respecto al consumidor y la industria a nivel de propuestas también lo tiene cada vez más claro. Entonces, esta panorámica es muy importante porque de alguna forma nos permite quitar un poquito de ruido. Y ese ruido es
que siempre escuchamos sobre tendencias. Todos los años hay tendencias nuevas y todos los años escuchamos, ¿verdad?, diferentes propuestas, pero mucho del mensaje está en que ya no necesariamente tenemos que, como decimos, ¿verdad?, popularmente, reinventar el agua tibia. Ya tenemos macro tendencias bien claras, bien depuradas por el mercado y que hoy en día están articuladas en un segmento de mercado claro, a nivel de industria, a nivel de academia, a nivel de consumidor, a nivel de canales de comercialización, y son segmentos de mercado que están generando buenas y diversas oportunidades para las empresas. Muy bien, como punto 3, vemos cómo esta maduración ha hecho que de alguna forma la disrupción en la industria sea también más específica. Vean qué interesante esta gráfica. Vean cómo la línea verde simboliza el lanzamiento de nuevos productos al mercado. Es decir, yo como industria desarrollo nuevos productos desde cero y los saco al mercado. Vean cómo tenía la mayor participación por allá de 2010, ¿verdad? Cuando hablábamos de que a inicios de la década quizá el espíritu de la industria y del mercado era explorar propuestas bien diferentes, bien atrevidas, sabores bien particulares, explorar en general, ¿verdad? Pero, como les decía ahorita, el mismo mercado se encarga de dejar atrás lo que no es relevante, ¿verdad? Y potenciar aquello que tiene un valor para el consumidor. Y entonces vemos cómo, vean qué interesante cómo se cruzan ambas líneas. El lanzamiento de nuevos productos con la línea roja, que son nuevas variedades o ampliaciones de gama. Es decir, productos ya existentes, pero que encontramos un nuevo elemento, valor agregado, y entonces reajustamos el producto. Por ejemplo, no sé, imagínense una categoría de galletas, ¿verdad? Galletas que son productos muy tradicionales en el sentido de que hemos crecido históricamente toda la vida con galletas y propuestas de diferentes galletas. Pero conforme vamos encontrando nuevos atributos de valor agregado, empezamos a darle oxígeno a la categoría. Es decir, ya no solamente tenemos galletas, sino que tenemos galletas libres de, reducidas en, bajas en X cosas. Galletas que contienen, por ejemplo, superingredientes. Y eso abre pues, un nuevo espectro de posibilidades a nivel de una nutrición diferenciada. Galletas con algún eje de sostenibilidad a nivel de empaque, por ejemplo, o presentación del producto, o indulgencia a nivel de sabor. Es decir, empezamos a meterle oxígeno a categorías tradicionales y entonces vemos cómo esto se invierte. Y hoy en día, a 2019, antes de la crisis, vemos cómo esta pasa a ser pues prácticamente la tendencia en el mercado. Es decir, ya la innovación no está centrada necesariamente en desarrollar productos desde cero, totalmente desconocidos para el consumidor, sino que está muy centrada en aportarle atributos de valor agregado ya identificados, quizá a categorías ya mejor conocidas por el consumidor. Y esto es un mensaje importantísimo para la industria, porque ustedes hablan muchas veces y pasa mucho con las pymes, hablan con muchas pymes y las pymes creen que la innovación es ese motor, ¿verdad?, aeroespacial que nos lleva a otro planeta. Es decir, vemos la innovación muy lejana, muy dispersa, muy inalcanzable, y muchas veces la innovación está centrada a nivel de procesos, a nivel de investigación y a nivel de conocer, identificar cuáles son precisamente esos atributos de valor agregado que me permiten darle oxígeno a mi producto actual, ¿verdad? Y competir cada vez menos en términos de precio y competir cada vez más en términos de valor agregado. ¿Qué más podemos ver? Vean las líneas de abajo, la morada y la azul. Vean también cómo se invierten. La línea azul es relanzamiento de productos y la línea morada, vean que son nuevas fórmulas. Es decir, de alguna forma empezamos dejamos de explorar un poquito, ¿verdad? Fórmulas quizá muy exóticas que eran más prueba y error que otra cosa y empezamos a relanzar algunas fórmulas o algunos productos, ¿verdad? Con una nueva cara a nivel de valor agregado. Y entonces, esta es la antesala de la industria y esta es de alguna forma la panorámica que nos desemboca en el contexto de la crisis.
Y bueno, llegamos entonces, pasamos 2019 y llegamos a 2020, en donde vamos a conocer el contexto alimentario de un mundo en pandemia. ¿Cómo es el contexto de industria y de consumidor en un mundo en pandemia? Y bueno, todos lo vivimos, ¿verdad? Como punto de partida tenemos que comprender que en 2020 hubo un gran reseteo global en planos económicos, sociales, culturales, tecnológicos, de consumo. Hubo sobre todo una reorganización en las prioridades de gasto del consumidor. Y bueno, esto es el escenario que se nos plantea en 2020, economías deprimidas, economías cayendo en su PIB, ¿verdad? Y un 2021 ciertamente mucho más positivo y alentador, en el cual las economías empiezan a recuperarse y empiezan a aumentar su consumo, su demanda y de nuevo sus prioridades de gasto empiezan una vez más a reorganizarse. Conforme tenemos mayor disponibilidad de gasto, conforme estamos un poquito mejor y hemos superado de alguna forma gran parte de lo arduo de la crisis, empezamos nuevamente a reorganizar nuestras prioridades de consumo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esto es súper importante y vean por qué. ¿Qué nos muestra este gráfico? En este gráfico vemos diferentes países que están entre los principales compradores de productos alimentarios para Costa Rica. Sector industria alimentaria. Aquí no necesariamente se ha reflejado el sector agrícola puro como tal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos las importaciones de cada uno de estos países. Cada línea representa un país diferente y representa sus importaciones mensuales entre febrero y agosto de 2020. Vean lo clarito que se ve cómo durante un contexto de crisis como el cual estamos desde el año anterior, las importaciones o el comercio como tal es un reflejo fiel también de las olas de casos de contagio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vean cómo por allá de enero empezamos a escuchar sobre la crisis, la pandemia, un virus nuevo, no entendíamos muy bien, por ahí en febrero ya teníamos más información, no teníamos mayor certeza qué iba a pasar y luego llega marzo. Al menos aquí en Costa Rica, por ejemplo, el primer caso identificado. Y entonces a partir de marzo en adelante, recordarán ustedes abril, que fue un mes sumamente complejo, por allá muy concentrado en Semana Santa, por ejemplo, en donde hubo restricciones al comercio, hubo cierres, hubo afectaciones logísticas, la gente dejó de consumir, ¿verdad? Se resguardó en sus hogares, el consumo cayó y eso se ve reflejado en los niveles de las importaciones. Es decir, es inversamente proporcional, ¿verdad? Conforme suben los casos de contagios, empieza a bajar el consumo y empieza a bajar el comercio. Entonces, eso es un fiel reflejo de cómo la economía y el comercio y el consumo alimentario va a ser cíclico y lo será mientras dure la pandemia y conforme las diferentes economías empiecen a recuperarse mucho mejor de la mano de la vacunación, ¿verdad? Entonces, esto es una señal también de que lo que resta de 2021 y parte de 2022, principios de 2022, podríamos esperar fluctuaciones en el comercio en términos de olas, ¿verdad? Conforme las economías atraviesan algún pico de contagios, el consumo naturalmente cae, las importaciones caen, la demanda cae y entonces tenemos que esperar que la industria alimentaria sea muy reactiva a esto, sea muy ajustable a este contexto y sobre todo comprender que las prioridades del consumidor en un pico de la ola son muy diferentes, ¿verdad? A cualquier otro momento. Y este comportamiento y esta fluctuación la hemos visto en lo que llevamos de 2021, pero hay muchas economías de Europa que han venido atravesando por una tercera ola prácticamente de contagios, nosotros mismos aquí en Costa Rica también, y esto va de la mano con ese comercio fluctuante pandémico. Pero a pesar de que esto sea muy negativo, resulta que el sector agroalimentario está entre los grandes ganadores. ¿Qué es lo que vemos acá?
vemos una proyección global de cómo cerraron las ventas a nivel retail en 2020 con respecto a 2019. Es decir, 2020, año de crisis, con respecto a 2019, un año normal prepandémico. ¿Y qué es lo que vemos? Las barras en anaranjado, amarillo, son de crecimiento, es decir, sectores, categorías de productos que cayeron en sus ventas. Las barras sin relleno, con borde azul, lo que señalan es cuánto se proyectaba que iban a crecer si no hubiese pandemia. Es decir, en 2019, cuánto se proyectaba que iban a crecer en 2020. Y las barras en celeste full color, responden a aquellos sectores que sí reflejaron un crecimiento. Entonces, vean qué interesante. Hay sectores sumamente afectados, por ejemplo, accesorios personales, textiles, calzado, etcétera. Conforme pasamos más tiempo en el hogar, el gasto en este tipo de productos pues, fue menor, salíamos menos eventos sociales, menos fiestas, menos actividades, ¿verdad? Y el gasto cayó. ¿Y qué es lo que se incrementó? Naturalmente lo de primera necesidad. Alimentos, bebidas, productos frescos. Dentro de estas categorías podríamos segmentar aún más y encontrarnos, por ejemplo, con que en alimentos frescos, todos aquellos alimentos que aporten a la salud del sistema inmune, por igual en alimentos empacados, todos aquellos que tienen algún beneficio funcional a nivel de la salud del sistema inmune, bienestar, relajación, etcétera. Entonces vean qué interesante, cómo por ejemplo alimentos empacados se proyectaba antes de la pandemia que iba a crecer cercano al 2%. ¿Cuánto terminó creciendo? Casi el 5%. Alimentos frescos también creciendo cercano al 2% y terminó creciendo cercano al 5%. Bebidas calientes y soft drinks, bebidas sin alcohol, fue el único que, aunque creció, no cumplió su proyección de crecimiento, ¿verdad? Un descenso, por ejemplo, en aguas embotelladas, en ciertas bebidas azucaradas. Mucho del consumo pasó de ese consumo individual, es decir, comprarme mi botellita para mí, pasó a presentaciones más familiares, ¿verdad? Pasamos más en el hogar, más con la familia, y la presentación de bebida que yo antes me compraba en el trabajo para mí, ahora compro un surtido o una presentación más grande, ¿verdad? Para compartir en el hogar con mi familia. Entonces, como ven, a pesar del contexto, la industria agroalimentaria estuvo entre los grandes ganadores, comparado con otros sectores de productos. No quiere decir que no se vio afectada, no quiere decir que no tuvieron un panorama complicado y grandes retos, pero en contraste con otros sectores que cayeron hasta más del 20%, sin duda tuvo un dinamismo importante y le permitió tener oxígeno para después de 2020 replantearse aspectos sobre innovación, nuevos mercados, nuevos consumidores digitales, ¿verdad? Y nuevos escenarios de negocio. Aquí como un paréntesis, vemos Estados Unidos, que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el principal comprador de las exportaciones agroalimentarias costarricenses. Y vean qué interesante cómo, si antes veíamos el promedio global, el escenario global, aquí vemos el escenario en Estados Unidos. Muy similar, ¿verdad? Pero vemos que quizá los saltos entre una categoría y otra no son tan uniformes como en el escenario anterior, ¿verdad? Hubo un crecimiento altísimo de alimentos frescos. Vean, por ejemplo, alimentos frescos, se iba a proyectar que crecía el 1.2% y terminó creciendo el 22%. Alimentos empacados el 1.8% y terminó creciendo cerca del 10%, es decir, el consumidor se volcó no solamente hacia productos de primera necesidad, sino que se volcó hacia alimentos que le aportasen algún beneficio nutricional o algún beneficio de salud o bienestar de cara al contexto. Es decir, todos de alguna forma quisimos mejorar nuestra salud, ¿verdad? Dado el contexto, y los productos que aportaban en algo a ello, sin duda estuvieron en los segmentos más dinamizados. Ahora bien, Costa Rica, a pesar de todos los desafíos, de todos los retos, a pesar de lo duro que vivimos, ¿verdad?
pues mostramos exportaciones que son resilientes a pesar de todo este contexto. A nivel de exportaciones, veamos ambos sectores, agrícola a la izquierda, alimentario a la derecha. Vemos cómo sector agrícola creció un 2% versus el año anterior, 2019. Es algo sumamente positivo, ¿verdad? Dado que agrícola es de los sectores usualmente más afectados cuando hay cambios logísticos, ¿verdad? Por ser productos perecederos en donde la logística es crítica. Siempre al haber algún contexto de inestabilidad, el sector agrícola se ve muy afectado por esto. Y a pesar de ello, ¿verdad? A pesar de todos los retos, creció un 2% en 2020. E industria alimentaria, vean que creció un poquito más dinámico, creció un 7%, es decir, vendimos cerca de 105 millones de dólares más que el año anterior y con destinos muy variados, muy interesantes en términos de dinamización. Vendimos más a México, vendimos más a Corea del Sur, vendimos más a Perú, a Holanda, que es un punto de entrada a Europa, vendimos más a la región centroamericana, entre otros. Y en contraste, por ejemplo, hubo otros mercados que más bien cayeron en sus compras, como vean acá, muchos de los mercados que se vieron más afectados por la pandemia, un Alemania, un Canadá, Reino Unido, recordarán lo difícil que lo vivió, un España, por ejemplo, entre otros. Entonces, tenemos una industria que se muestra resiliente y fuerte a pesar del contexto. Y bueno, aún así, el sector, o con o sin pandemia, el sector se sigue viendo enfrentado a retos que son claves para su propia continuidad. ¿Qué habla la industria agroalimentaria en términos de retos? Hablamos sobre tecnología 4.0 e innovación, es decir, cómo incorporar nuevas tecnologías a sectores tradicionales a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de trazabilidad, a nivel de control de inocuidad. Cómo hablamos no solo de salud y bienestar, sino que hablamos ahora de salud inmune específicamente, y eso está muy vinculado al origen de los alimentos, a la inocuidad. Cómo el consumidor está reinventado. Hoy en día es un consumidor digitalizado, es un consumidor diferente, ¿verdad? Que ha reorganizado sus prioridades de gasto. Cómo nos seguimos planteando los desafíos de los sistemas globales de alimentación. Cómo la sostenibilidad es un eje transversal que no va a desaparecer, que cada día tendrá más relevancia para el mercado, para la industria, para el consumidor. Y cómo vemos cambios demográficos que quizá no le hemos dado la importancia que tienen. Por ejemplo, la población está envejeciendo. La tasa, ustedes saben que la tasa de nacimientos es cada vez más desacelerada, es más baja, y eso quiere decir que los segmentos de personas adultas mayores cada vez más se van ensanchando y ensanchando. Y eso nos plantea retos a nivel de productos y servicios ajustados a las necesidades de estos consumidores. Y muy pocas veces vemos una respuesta bien precisa de la industria con respecto a esos cambios demográficos. Incluso ya es momento, me parece, dejar de hablar de los millennials, por ejemplo. Todavía seguimos hablando de los millennials. Ya los millennials ya estamos viejos. Hoy en día los segmentos demográficos de interés y de crecimiento y demás son otros, ¿verdad? Ya hablamos de la generación Z, que son los que están después de los millennials. E incluso a futuro hablaremos de toda esta camada de niños que crecieron, que nacieron ahorita en el contexto de la pandemia. No sé si tienen un nombre, yo les llamo los pandemials. No sé si tendrán un nombre, pero a futuro eso será un mercado interesantísimo porque van a crecer en un contexto totalmente diferente al cual nosotros crecimos y con prioridades y necesidades totalmente diferenciadas a las nuestras. Muy bien, llegamos al capítulo 3, en donde vamos a hablar un poquito de ese consumidor pandemial, si se le puede llamar así, ¿verdad? Es decir, cómo es su forma de pensar, cómo pensamos nosotros como consumidores en un contexto de pandemia. Todos nosotros, cómo se ha reajustado nuestro mindset a nivel de contexto. Aquí me disculpan porque voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. ¿Cómo nos hemos ajustado? Creo que aquí todos podríamos
presentar esta parte porque todos nos hemos visto inmersos dentro de este contexto. Nuestra vida ha cambiado de muchísimas formas a nivel social, laboral, económico. Nuestra vida hoy en día se centra más en el hogar, permanecemos más tiempo en el hogar y eso ha hecho que el hogar sea hoy en día el centro de todo. El centro de trabajo, el centro de entretenimiento, el centro de alimentación, el centro de deportes, de ocio. Hoy en día centralizamos diferentes ámbitos de nuestra vida en el hogar. Y entonces mucho de nuestro consumo a nivel de productos y servicios se ha planteado en estos términos, es decir, en conveniencia, en centralización de necesidades, en presentaciones un poquito diferenciadas, ¿verdad? Ya no tanto en, por ejemplo, formatos individuales, sino ahora en surtidos o en tamaños más grandes, si es que yo vivo con mi familia ¿verdad? Y compartimos diferentes productos. Es decir, muchas de las marcas están generando soluciones para necesidades que se plantean hoy en día en el hogar. A nivel de salud y bienestar, estamos más atentos por la salud y el higiene. Estamos un poquito más orientados hacia lo orgánico, lo natural o fresco, ¿verdad? A raíz de que tomamos más conciencia de la importancia de la alimentación y sobre todo de la importancia de mantener hábitos de salud positivos. Como los viajes y la movilidad cayó, ¿verdad? Viajamos menos, viajamos mucho menos al exterior. A nivel local nos transportamos normalmente nos desarrollamos en la cercanía del hogar, vamos a algún supermercado que esté cerca del hogar, vamos a tiendas que estén cerca, nos desplazamos mucho más, e incluso el turismo, ¿verdad? Es un poquito más específico, con nombre y apellido, y estamos más concentrados de nuevo en el hogar. A nivel de compras y consumo, había un incremento importantísimo del e-commerce. Creo que eso es una de las mayores herencias de la pandemia y algo que va a impactar o que ya impactó a la industria y que la seguirá dinamizando en los próximos años. Hoy en día el consumidor es digital, lo quiera o no, ¿verdad? Nos hemos digitalizado casi por obligación, pero en el proceso hemos encontrado o hemos descubierto las mieles de lo virtual. Hemos descubierto las mieles del e-commerce, de lo práctico que es que nos entreguen productos en el hogar, ¿verdad? Productos que antes quizá no hubiésemos contemplado. Cuando antes de la pandemia contemplábamos o era tan común comprar productos frescos, por ejemplo, agrícolas frescos, lácteos, helados, con entrega en el hogar. Sucedía muy poco. Hoy en día es algo muy tradicional, es muy común. Personas lejanas a la tecnología o a las plataformas virtuales hoy en día están más cercanas a ellas, las saben utilizar, están familiarizadas. Y los medios de pago digitales, sobre todo, creo que han logrado penetrar en una alta proporción de la población. ¿Cómo generamos canastas de compra más grandes? Porque hoy en día visitamos menos las tiendas. Antes quizá íbamos con más frecuencia al supermercado, hoy en día vamos menos, tratamos de ser mucho más selectivos con esas visitas al supermercado o a las tiendas y entonces compramos normalmente más cantidad para que nos rinda mucho más en el hogar, ¿verdad? En tiendas que son normalmente más cercanas al hogar. Y bueno, a nivel tecnológico, pues estamos volcados a la tecnología, plataformas colaborativas, mayor uso de apps, reuniones virtuales, el trabajo pues en sí también se centralizó en el hogar, entonces vemos un consumidor que se ha reinventado por necesidad en mucho de su consumo. Algo interesante que se ha abordado durante todo este tiempo es que se ha identificado que el comportamiento nuestro es diferente según el estado, el momento en el cual nos encontremos en la pandemia. Es decir, hay diferentes estados emocionales dependiendo de en qué momento de la ola estemos. Dependiendo del estado emocional, nuestras prioridades de consumo cambian y por consiguiente lo que compramos es diferenciado a nivel de marca, a nivel de precio o a nivel de necesidad que soluciona. El consumidor pasa por diferentes ámbitos de negación, alarma, temor, preocupación y luego llegamos a un estado quizá como de mayor racionalidad en el cual
estamos un poquito más acostumbrados al contexto y estamos con un poquito más de libertad a nivel de toma de decisión. Entonces vean cómo pasamos de un estado de negación en el cual seguimos actuando con normalidad y pensamos que el contexto no nos va a afectar, pasamos a un estado de alarma en el cual comenzamos a preocuparnos por la crisis, pero aún no modificamos los hábitos. Luego ya sentimos temor y ahí sí cambiamos nuestros hábitos porque nos vemos obligados a hacernos y empezamos a adaptarnos, algo esencial a nivel de consumo. Luego ya estamos quizá en lo más arduo, ¿verdad?, el contexto y estamos seriamente preocupados y cambiamos nuestros hábitos a esa nueva situación de vida, formando nuevos comportamientos y una reorganización de los gastos y las prioridades. Y pasamos a ese ámbito mucho más racional en el cual ya nos acostumbramos a los nuevos comportamientos y somos mucho más planificados a la nueva normalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo de dónde estemos pues en el contexto, ¿verdad?, tenemos diferentes prioridades de gasto vinculadas a estados emocionales. Entonces, cuando sentimos temor, estamos más centrados a comprar productos y servicios que satisfagan una necesidad de salud, de nutrición, mantenernos comunicados y cercanos con nuestras personas allegadas. Cuando estamos en lo más arduo, aparte de eso, resguardamos otros aspectos vinculados a presupuesto, a sentirnos protegidos, a mantenernos de alguna forma vinculados a la comunidad, a entretenernos, etc. Y luego, en estados de razón, eso lo ampliamos hacia otros aspectos como elementos de nostalgia, conveniencia, empoderamiento, etc. Es decir, como industria tenemos que comprender que el consumidor siempre va a reorganizar sus prioridades en esta o en cualquier crisis a la cual nos enfrentemos. Y cuánto gasta, qué gasta y sobre todo en dónde también gasta, se reajusta dependiendo de qué momento estemos en la crisis. Muy bien, hablamos del capítulo 4 en el cual abordamos algunas tendencias en la industria alimentaria. Son tendencias interesantísimas y sobre todo son esas macro tendencias que les hablaba al inicio, en el cual depuramos y limpiamos mucho del ruido, ¿verdad? De esas miles y miles de tendencias que ustedes pueden encontrarse por todo lado. Y presentamos algunas macro tendencias bien articuladas a nivel de consumo, a nivel de segmentos de mercado, a nivel de academia, a nivel de investigación, a nivel de innovación. ¿De qué partimos? Partimos del hecho de que antes de la pandemia ya nos topamos con un consumidor que estaba cambiando. El 73% de los consumidores había cambiado sus hábitos alimenticios en los últimos 2 años, antes de la pandemia. Es decir, ya en sí nos topábamos con personas que estaban demandando algo diferente, que estaban demandando un cambio. Ese cambio, ¿en qué áreas se centraba? En alimentación saludable, en productos locales o de temporada. Nos hemos volcado a comprar productos locales, ¿verdad? Y la pandemia pues vino a fortalecer esto aún más, con gran atención a los ingredientes a nivel de origen, a nivel de nutrición, a nivel de etiquetas, a nivel de cualquier claim de valor y sobre todo un eje de sostenibilidad que, como les comentaba, no desaparece, sino que cada vez es más un transversal total de la industria y del consumidor. Ahora, y ojo porque esto es valiosísimo. Si tomamos todas las tendencias, podríamos segmentarla en diferentes columnas o categorías de valor. Hablamos, por ejemplo, de cómo segmentamos los tiempos de comida y cómo segmentamos al consumidor. Por ejemplo, Life Stage Nutrition lo que quiere decir es, y muy vinculado a los segmentos demográficos que les mencionaba anteriormente. Tenemos diferentes segmentos demográficos, algunos en crecimiento, algunos en auge, otros achicándose, que tienen necesidades diferentes, ¿verdad? Y el desarrollo de productos o el cómo abordar a esos consumidores tiene que estar en línea con su perfil demográfico. Esto ha ajustado la ecuación de valor en donde hoy en día pues, queremos recibir un valor que sea mucho más específico y más puntual a mis necesidades, dependiendo no solo de temas económicos, ¿verdad? No es segmentar al consumidor por temas únicamente económicos.
sociales, sino en muchos aspectos a nivel de perfil sociodemográfico. Queremos productos prácticos que podamos consumir en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso se traduce mucho a nivel de la presentación del producto. Queremos experiencias sensoriales y sobre todo la indulgencia permisiva, es decir, no queremos sacrificar sabor, sino que queremos productos que nos aporten un valor, pero que sepan bien. Una segunda categoría basada en plant-based que es interesantísimo, en donde buscamos cualquier sustituto a carne o a productos de origen animal, primero por un tema de bienestar animal, ¿verdad? Pero también por dietas o necesidades particulares de ciertas personas con alergias o contraindicaciones alimentarias. Por ejemplo, personas intolerantes a los lácteos o alérgicas a la proteína, ¿verdad? De cualquier derivado animal, de vaca, por ejemplo. Entonces, todas las alternativas que ustedes imaginen aquí desarrollándose a nivel de sustitutos a los lácteos. Un segmento interesantísimo que quizá no ha explotado todavía, que va a llevar mucho más tiempo, pero que está en una etapa de exploración, de investigación y ya viendo propuestas comerciales interesantes, y son las proteínas a partir de insectos comestibles, ¿verdad? Es una fuente nutricional interesante, alternativa, sostenible de alguna forma, ¿verdad? Y que estamos viendo ya propuestas que saben bien y que hacen bien. La carne cultivada en laboratorio, que sin duda pues, es todavía en una etapa experimental de investigación, ¿verdad? Hay muchas consideraciones en este ámbito y no es una categoría ya dinamizada o que mañana va a ser el segmento potencial. Hay que darle seguimiento. Y finalmente los análogos de la carne, es decir, de nuevo, sustitutos a la carne para consumidores veganos, vegetarianos o flexitarianos. Alimentación sostenible y gestión ambiental, es decir, cómo el consumo es cada vez más consciente, cómo buscamos productos orgánicos en la medida de lo posible y siempre y cuando la relación precio-valor sea bien. El plástico, cada vez estamos más conscientes del impacto del plástico en el ambiente, al igual que el desperdicio, ¿verdad? Y el rol que tienen las marcas hoy en día para potenciar todo esto. A nivel de nuevas creencias alimenticias, es decir, cómo buscamos productos con procesamientos mínimos, que me aporten algún tipo de bienestar funcional y sobre todo cómo estamos redescubriendo ingredientes antiguos, le llamamos. Es decir, productos, cultivos, ingredientes con los cuales que tienen mucha herencia histórica, ¿verdad? Y que hoy en día estamos redescubriendo su valor y sus aportes nutricionales. El food tech y la economía digital, en donde estamos incluyendo aún más a la tecnología en la industria y en el consumo, a nivel de trazabilidad de los productos, a nivel de cómo la data hoy en día me permite tomar decisiones orientadas a el consumidor, a los mercados o al impacto que tiene a nivel de salud. La tecnología de empaque, es decir, cómo puedo utilizar empaques para resguardar mejor los alimentos, resguardar la inocuidad, para que sean más trazables, tener una mejor trazabilidad de los alimentos, de todo el proceso y que sean alimentos más seguros. Sobre origen, nos estamos volcando nuevamente hacia lo local, regresando en algunos casos a las raíces, a recetas un poco más tradicionales y a productos un poco más tradicionales, hoy en día ligeramente reinventados. Y finalmente la categoría que me fascina, que es la categoría, creo yo, de mayor potencial, dado el contexto y a mediano y largo plazo, y son los alimentos funcionales. Alimentos funcionales vemos a la comida como medicina, y en donde tienen diferentes aportes, cada uno orientado a generar un valor agregado funcional a nivel de sistema inmune, relajación, descanso, desintoxicación, etcétera. Entonces, de alguna forma tenemos esta panorámica de las tendencias, ¿verdad? Depuradas, filtradas, y que entonces llegó la pandemia y lo que hizo fue acelerar algunas, poner otras en pausa y otras dejarlas un poquito relegadas. Las que ven en celeste son precisamente las tendencias que aceleró el contexto. Las demás
de alguna forma las tiene por ahí en stand-by, en pausa, o al menos simplemente no las ha acelerado. Entonces los alimentos funcionales sin duda están entre los alimentos de mayor demanda y crecimiento dado el contexto. La tecnología como un transversal por completo, ¿verdad? Plant-based y sabor y diferentes soluciones a nivel de segmentos demográficos de consumidor. Muy bien, llegamos al capítulo final y este es uno de los más interesantes porque ¿qué es lo que hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue hacer un mapeo global prácticamente de diferentes categorías de producto y diferentes innovaciones. Nosotros nos basamos mucho en esta panorámica de macro tendencias y de alguna forma quisimos identificar aquellas que reúnen muchos de estos elementos. No una misma categoría, sino que pueden reunir elementos de diferentes categorías y que son un buen reflejo de cómo la industria está generando soluciones de valor para el mercado. Lo hicimos de diferentes formas. Una de ellas fue, por ejemplo, que prospectamos la última edición de la Feria Cial. ¿Recuerdan Cial que les mencionaba al inicio? La Feria Cial en 2020, dada la pandemia, tuvo que hacerse virtual, ¿verdad? No pudimos participar en este año, se hubiese hecho en París, como todos los años. Entonces se hizo virtual. Entonces estuvimos de forma virtual en la Feria Cial y ahí identificamos algunas categorías bien interesantes y les cuento cuáles son a continuación. ¿Cuál fue la premiación oro de Cial? Por ejemplo, en categorías innovadoras, tenemos este formato, son ñoquis, ¿verdad? La mayoría conocemos los ñoquis tradicionales hechos a partir de papa, normalmente, pero esto está presentado en alternativas vegetales diferentes a la papa tradicional, ¿verdad? Como red, bell pepper, yellow pepper, guisantes, remolacha, espinaca, brócoli, kale y apio. Ojo los guisantes, porque los guisantes nos los encontramos por todo lado, van a ver, como una alternativa, como una fuente vegetal alternativa. La remolacha, también interesante, y están resaltados porque pueden ser vinculantes para nuestra agroindustria, sobre todo la remolacha. Entonces, ¿qué nos topamos con que son presentaciones diferentes, de fuentes vegetales diferentes, en una presentación para el consumidor muy fresca, muy renovada, alterna a lo tradicional. Es decir, vean cómo esto es un ejemplo de cómo tenemos categorías tradicionales, pasta, gnocchi, algo que hemos conocido de toda la vida, pero le generamos un valor agregado de por medio y entonces le damos oxígeno para que pueda competir ahora en segmentos diferenciados. Otro producto destacado por Cial es esta presentación que es un tipo de ajo orgánico y es un ajo negro. Es decir, pues tomamos de nuevo un agrícola tradicional, lo sometemos a un proceso y eso es lo que hace que el ajo tenga esta presentación y ese proceso le aporta, cambia un poquito su textura, su sabor, la experiencia como tal. Más allá de simplemente el ajo, vean que se producen otras presentaciones como pastas y untables a partir de ajo negro. Este fue un producto premiado por ellos en la categoría bienestar y producto orgánico. En productos alternativos, vean qué interesante, es un sustituto de la carne a base de proteína de guisantes. De nuevo el guisante que aparece por todo lado. Es libre de soya, libre de trigo, de lácteos, es empacado en material 90% reciclado y destacó por la presentación y sobre todo por el sabor, que es un sabor muy agradable, ¿verdad? Si nos vamos hace, no sé, hace 10 años quizá, hacia atrás en esta categoría, nos topábamos únicamente con sustitutos a base de soya, ¿verdad? Que no necesariamente sabían muy bien. Entonces, hoy en día encontramos productos que saben bien, que se ven prácticamente igual a la proteína que sustituyen y más allá de soya estamos encontrando una infinidad de diferentes fuentes vegetales que tienen tanto un aporte nutricional como también a nivel de sabor y de experiencia como un todo.
En la categoría de alimentos congelados se premió un sorbeto, eso es decir, un helado italiano elaborado con cerveza, con más de un 50% de cerveza lager. No tiene grasa, no tiene colorante, no tiene sabores artificiales. Y de nuevo, es un ejemplo de cómo tomamos una categoría un poco tradicional y la reinventamos de alguna forma, ¿verdad? En este caso, jugando con elementos pues, de indulgencia, ¿verdad? Indulgencia de sabor con respecto al consumidor. En insumos diferenciados, vieran que yo me he topado en los últimos años y en las últimas ediciones de Cial, allá en París, me he topado una y otra vez con harinas diferenciadas. Ese es un ejemplo de harinas diferenciadas y me encantan porque son sumamente versátiles. En este caso, son harinas a partir de vegetales orgánicos que se utilizan para panadería, se utilizan para postres, se utilizan para un montón de cosas. Desde uso final en consumidor, digamos, en el hogar, como también en insumos para la industria, es decir, presentaciones ya más a granel, ¿verdad? Para panaderías o etcétera, food service, para sustituir harinas tradicionales. ¿Qué presentaciones tiene? Por ejemplo, calabacín, espinaca, remolacha, zanahoria, calabaza, entre otras cosas. Está hecho por un 70% verduras y legumbres, 30% cereales y tiene un índice glicémico más bajo que las harinas convencionales. Y esto es importantísimo en el contexto actual en el cual el consumidor es más consciente del impacto que tienen las harinas, ¿verdad? A nivel de la salud, a nivel de calorías, a nivel de su conversión a azúcar, etcétera. Y entonces, esto es sumamente versátil en ese sentido. Y vean toda la cantidad de presentaciones o de opciones que podemos generar con ellas, desde batidos, horneados, galletas, waffles, biscuits, salsas, lo que ustedes imaginen, ¿verdad? Y se ven muy atractivas y muy ricas visualmente, precisamente por el color ya natural que tiene y por su composición como tal. En empaque diferenciado tenemos un producto que es un producto funcional, son algas naturales a base de espirulina. No sé si han escuchado, conocen la espirulina, pero es un alga que ha explotado en los últimos años, ¿verdad? Como un producto funcional. Y esto está contenido en un empaque que es ecológico, reciclable. Es un empaque hecho a base de plantas, a base de almidón de trigo y maíz, totalmente compostable. Y tiene variedades a partir de cáñamo, a partir de cacao, acerola, baobab, de matcha y espirulina. Entonces, no es solo un producto que ya en sí es diferenciado, sino que está contenido en un empaque que es totalmente diferenciado porque es biodegradable y compostable a partir del almidón de trigo y maíz. En bebidas funcionales, yo me había topado en una edición de Cial algo muy similar, elaborado a partir de cáscaras y desperdicios de café. En este caso, está elaborado esto a partir de cáscaras y desperdicios del cacao. Entonces, vean qué interesante, porque son bebidas carbonatadas, veganas, sin gluten, bajas en azúcar, son energizantes y se seleccionaron porque se está aprovechando un subproducto, es decir, es un enfoque de economía circular. Se aprovechan todos los desperdicios de la industria del cacao y con eso se hacen bebidas y se hace también barras energéticas o harinas, como las que vimos anteriormente, harinas para elaboración de horneados u otras cosas. Y siempre en Cial, pero en una edición paralela de Cial, tenemos esta kombucha. Kombucha es muy interesante porque es de esos productos biofuncionales que se han dinamizado en los últimos años. En Costa Rica ya tenemos varias empresas produciendo kombucha de forma ya comercial, ¿verdad? En punto de venta. Pero esta es una presentación diferenciada de la kombucha porque es una cerveza elaborada a partir de kombucha. Entonces, vean cómo están uniendo dos categorías diferentes y generan algo totalmente diferenciado y nuevo para el consumidor, con mezclas bien interesantes para nosotros como jengibre y cúrcuma, a lo cual nosotros desde Procomer hemos tratado de impulsar mucho la agroindustria en jengibre, en cúrcuma, en coco, por ejemplo, maracuyá, en jengibre también. Entonces, no solamente es una categoría prácticamente diferente a nivel de cerveza y kombucha, sino que también está mezclada con productos que tienen
propiedades nutricionales diferenciadas y un sabor bien particular. Tiene diferentes sabores, menta, frutos tropicales, etc. Entonces, una cerveza con un 4.5% de alcohol elaborada a partir de kombucha, ¿verdad? Y la kombucha pues aporta todas las propiedades sí, pues, biodigestivas que se le reconocen. Otra innovación en categoría bronce es una mantequilla diferenciada a nivel de, o es un sustituto a la mantequilla. Vean que está elaborada a partir de aquafaba. La aquafaba, me imagino que conocen qué es por decir, el agüita que queda cuando cocinamos garbanzos, por decirlo en palabras simples. Y me disculpan si no soy tan preciso. Entonces, es una mezcla de aceite vegetal y aquafaba, totalmente libre de aceite de palma y totalmente libre de soya, que es un alérgeno, y totalmente libre de lácteos. Y bueno, aquí les muestro brevemente 3 ejes transversales de innovación en 2021. Y yo diría más que 2021, a mediano y largo plazo. Son 3 categorías en las cuales yo creo fielmente y que sin duda mucho de las oportunidades, del valor de la innovación y de los mercados están centradas ahí, no exclusivamente, pero sin duda ahí. Una son la categoría plant-based. Es un mercado estimado en 30 mil millones de dólares y con un crecimiento del 12% anual a 2027, ¿verdad? Es decir, es un mercado gigantesco y valiosísimo. ¿Qué nos topamos interesante? Pues vean la variedad de presentaciones. Esto, por ejemplo, es una alternativa al atún a base de proteína de guisantes. Yo me he topado con plant-based de todo tipo, pero sustitutos de atún, creo que este no me lo había topado y está bien interesante. Ahora, a nivel de guisantes, nuevamente, vean que esto se elabora a partir de proteína de guisantes y soya. Es una presentación lista para comer, es decir, usted mete esto en microondas y está listo para comer. En formatos de snacks, con prebióticos, es decir, salud biodigestiva, alto en fibra, totalmente vegano, contiene cacao, chía, camote, y siempre en probióticos a nivel de bebidas, pues vean que estos son una bebida fermentada a base de plantas orgánicas, algunos botánicos y probióticos. Es decir, la categoría plant-based pues es sumamente dinámica en este sentido. A nivel de aquafaba, ya les comenté, vean que esto está elaborado, es como una harina para producir aderezos, brownies, galletas, etcétera. Vean la variedad y la versatilidad que tienen, y es un sustituto en este caso del huevo. A nivel de plant-based, sustitutos de carne, esta es una empresa brasileña, me agradó por eso. Y vean cómo siempre que consideramos que este tipo de productos o categorías están muy vinculados a mercados de Norteamérica, Europa, y sin embargo encontramos cada vez más empresas latinoamericanas generando propuestas interesantes. Vean que incluso sacaron algo que ha destacado muchísimo en el exterior y es una alternativa al pescado. Está hecho de nuevo a base de proteína de guisante y tiene una textura y un sabor que se asemeja al salmón. Por ejemplo, tienen también productos que sustituyen carne de res para hamburguesas, por ejemplo, o sustituyen la carne de pollo. Vean qué interesante, nuevamente guisante, tiene coco, sin soya, sin gluten y sin azúcar. Esa es una empresa chilena, se llama Notco. Ha destacado y crecido enormemente, incluso gente como Jeff Bezos de Amazon ha invertido en ellos. Ellos utilizan mucha tecnología, utilizan inteligencia artificial para generar nuevas mezclas, nuevas recetas de ingredientes, de productos y demás. Y tienen leches, tienen mayonesa, tienen helados, todos a partir de recetas que incluyen semillas, flores, vegetales y hongos. Una empresa chilena, no está tan lejana de nuevo a cosas que podríamos eventualmente nosotros generar localmente. Segunda categoría de la salud del sistema inmune, que fue dinamizado
increíblemente por el contexto. Es un mercado de 18.000 millones. Aquí nos encontramos pues cosas como mezclas de productos que pueden ser vinculantes para la agroindustria nuestra, como jengibre, miel, coco, a nivel de bebidas, a nivel de mezclas para hacer algún tipo de colados y otras cosas, todos orientados a estimular la salud del sistema inmune. ¿Cómo lo hacen? De diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, esta presentación lo que tiene son vitaminas, hierro, fibra, probióticos, jengibre, entre otras cosas, todo orientado a estimular la salud del sistema inmune. Tenemos bebidas carbonatadas, saborizadas, tenemos chocolates, este es un chocolate, por ejemplo, chocolate oscuro con miel, con jengibre, con pimienta, igual orientado a mejorar la salud del sistema inmune. Y la última categoría, a nivel de bienestar funcional, que me encanta este segmento, es decir, todo producto que busca cumplir una función específica en el organismo. Relajación, descanso, concentración, etc. ¿Qué nos topamos? Con cosas muy diferenciadas. Por ejemplo, esta es una leche con GABA. La GABA, si no la conocen, es un aminoácido que ayuda a la relajación y a reducir el estrés. Es una presentación líquida o también deshidratada que se mezcla con agua o con leche normal, ¿verdad? Y estimula el sueño y la relajación. Esta bebida, Driftwell, fue lanzada recientemente por Pepsi y contiene diferentes aminoácidos originarios del té que ayudan a dormir y mejorar la concentración. Entonces, se comercializa específicamente para ayudarte a dormir mejor, ayudarte a relajarte o a tener una mejor calidad de sueño. Este me encanta porque son cervezas elaboradas a partir de hongos que contienen adaptógenos. Los adaptógenos, apúntenlos porque es un ingrediente funcional interesantísimo que se está investigando muchísimo, que reduce el estrés físico y mental. Tiene efectos calmantes, antiinflamatorios y de concentración. Y entonces cada una de estas cervezas está elaborada a partir de un hongo diferente. Hongo chaga, reishi o hongo llamado melena de león. Entonces no te tomas únicamente una cerveza, sino que es una cerveza que tiene un componente funcional y nutricional diferenciado. Barras energéticas a partir de coco, a partir de café verde o bebidas a partir de leche que son energizantes y bajas en azúcar, orientadas a energía, ambos orientados a energía, es decir, cumplen una función, un bienestar funcional, y presentaciones de lo que se imaginen, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, en bebidas carbonatadas, esto tiene infusión de cáñamo, tiene adaptógenos y tiene ginseng. Esto es un tónico funcional, de nuevo, a base de adaptógenos, botánicos, azúcar de coco. Estos son, por ejemplo, gomas de mascar funcionales que tienen vitamina del complejo B, cafeína y aminoácidos naturales, y lo que ayudan es a temas de energía, concentración, relajación, calma. Es decir, son productos reinventados que cumplen un beneficio funcional. Muy bien, a manera de conclusión, un mensaje grande es que la innovación post-pandemia está abierta para todos aquellos que logren aportar un valor basado en el contexto. Cerca de 4 de cada 10 consumidores, el 40%, considera que los fabricantes alimentarios no han logrado responder bien ante la crisis generada por COVID. Es decir, no encuentran aún productos que satisfagan el valor que necesitan dado el contexto. Esto quiere decir para nosotros, en un contexto de industria, que tenemos un margen de acción interesante y un segmento de consumidores a los cuales podemos atenderles para generarles este valor. Valor que puede estar centrado en sostenibilidad, el hogar como nuevo centro de todo, la virtualización del consumo y el e-commerce, cómo hemos redefinido el concepto de bienestar, ya no es únicamente un tema nutricional, sino que es un tema también mental. Y sobre todo, cómo nos planteamos todo esto en ese nuevo concepto de innovación post pandemia. A grosso modo, aspectos claves para la innovación en el post pandemia: mayor consumo local, el consumidor está más centrado en ingredientes y opciones locales, la variedad funcional, es decir, productos que cumplen un bienestar funcional, como lo vimos anteriormente, buscamos algo que sea simple y práctico,
cómo la tecnología es el centro de todo, ¿verdad? Para consumo o para información, cómo nos podemos aliar con diferentes marcas o productos complementarios al nuestro, cómo tenemos que entender mejor los cambios en los momentos de consumo, es decir, pasamos más tiempo en el hogar y ya hoy en día los tiempos de almuerzo, desayuno, cena, café, consumo nocturno, todo se ha mezclado, ¿verdad? Y los tiempos de consumo han cambiado. De nuevo, vinculado a lo simple y lo práctico, productos fáciles de preparar y los empaques individuales como han dado paso a presentaciones un poco más familiares de hogar, ¿verdad? O presentaciones individuales, pero que con un empaque seguro para mantener la inocuidad del producto. Yo creo fielmente que los datos arrojan pistas sobre cómo son las perspectivas a futuro y ciertamente cualquier decisión tiene que estar centrada en datos y entonces los datos de 2020, por ejemplo, nos dicen que los productos se están lanzando, vean, en una nueva variedad o ampliación de gama. Es decir, tomamos productos conocidos por el consumidor y les aportamos un valor agregado, los reinventamos de alguna manera. Y esto está por encima de generar nuevos productos desde cero. Y a grosso modo, en la panorámica de los últimos años, incluido 2020, vean cómo hay un pico de productos, de lanzamiento de productos que cumplen con elementos éticos, empaques sostenibles, productos sostenibles, fáciles de utilizar, ¿verdad? Y que tienen algún beneficio funcional de por medio. Para concluir, aspectos claves que esto les va a quedar realmente en el material que se los vamos a compartir con todo gusto, lo pueden descargar o se los compartimos, en donde a grosso modo comprendemos que hay una depuración de las grandes tendencias, ¿verdad? No hay que reinventar el agua tibia en el sentido de que tenemos ya grandes macro categorías de mercado que podemos explorar, conocer y empezar a generar nuevas propuestas. Que la innovación no está centrada en generar productos desde cero, ¿verdad? Totalmente disruptivos, sino que muchas veces la innovación está centrada en procesos, está centrada en elementos de valor que pueda aportarle productos ya conocidos por el consumidor. Y que como mucho de la innovación post-pandemia o de las oportunidades están centradas en productos de plant-based, salud del sistema inmune y productos de bienestar funcional. Un mensaje final desde Procomer está en que queremos que usted inspire su toma de decisiones y tenemos una oferta bastante amplia de investigaciones de mercado, como el que acabamos de ver, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Desde prospectar las grandes macrotendencias, por ejemplo, en las últimas ediciones de CIAL, hasta cómo vinculamos el agro y la industria en productos que consideramos nosotros que tienen un potencial de diversificación, basados en, por ejemplo, pitaya, moringa, maracuyá, uchúa, ipecacuana, mora, cúrcuma, yuca, rambután, bambú, jengibre, coco, cáñamo, es decir, cómo tomamos todos estos productos agrícolas tradicionales y empezamos a vincularlos con la industria para generar presentaciones diferenciadas, subproductos y sobre todo valor agregado en línea con el contexto. Finalizo con esto. Les agradezco mucho por su tiempo. Yo les cedo la palabra a doña Iliana para atender cualquier consulta o comentario que haya. Y muchísimas gracias. Bueno, don Eric, de parte del Núcleo de Industria Alimentaria y del INA, muchísimas gracias por su participación. Realmente quedamos impactados y toda esta información nos sirve a nosotros para atender al sector de la industria alimentaria con oferta y con cursos y programas para mejorar la competitividad, que eso es lo que queremos. Don Eric, tenemos saludos desde Guásimo hasta Colombia. Entonces, un saludo a todas las personas que se mantuvieron durante toda la charla de don Eric. Entonces, un agradecimiento a los participantes también, un agradecimiento a Procomer por permitirnos este enlace con don Eric que haya hecho esta presentación. Y voy a dar lectura a varias preguntas muy interesantes que nos tienen. Una de las preguntas es,
dice lo siguiente: tengo dudas sobre tecnología 4.0. ¿Qué es y cómo se aplica al sector? Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos de hecho en Procomer un estudio sobre tecnologías 4.0 que se los podemos compartir porque precisamente responde a detalle la consulta. Tecnologías 4.0, hablamos de tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial y que aportan un valor diferenciado a la sociedad. Es decir, podemos incluir ahí ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización robótica de procesos, computación en la nube, Internet de las cosas, entre otros aspectos. Podríamos hablar todo un día de esto, pero para resumir, sintetizar, en sector agroalimentario, nosotros determinamos que la oferta costarricense ya está vinculándose a estas tecnologías. ¿Cuáles categorías? Por ejemplo, Internet de las cosas. Internet de las cosas, para darles un ejemplo muy sencillo, hay empresas que están incorporando algunos sensores pequeñitos, muy simples, a sus diferentes equipos eléctricos, y esos sensores permiten tener un control en tiempo real de temas de consumo, temas de estabilidad, temas de desempeño, y optimizar, ¿verdad? Temas de producción, de consumo, de horarios, de tiempo, todo esto en tiempo real y de forma totalmente automatizada. Vinculado también a temas de computación en la nube, cómo automatizar los procesos en la nube. En sector agrícola, una sorpresa interesante fue que Internet de las cosas también se está empleando. Tenemos diferentes sensores distribuidos en la producción, en el campo, ¿verdad? En la finca, digamos, y esos sensores miden temas de humedad de los suelos, temperatura, control de lluvias, una serie de elementos bajo los cuales podemos nosotros tomar decisiones y decir, ok, tenemos que intervenir en tal parte de la planta, de la finca, tenemos que hacer tal cosa, ocupamos tal, ¿verdad? Ya se está empleando a nivel local y les voy a compartir el documento porque ahí pueden ver primero la oferta que tenemos en diferentes categorías tecnológicas y cómo diferentes sectores como el agrícola y el alimentario ya lo están incorporando para sus necesidades. Muchas gracias, don Eri. Otra de las preguntas dice, pero eso que se refiere a su presentación es la realidad a nivel internacional, exportaciones y demás. Pero el mercado nacional, ¿qué pasa? Hay caída en el sector agroindustria grandes. Sí, naturalmente. Y es lo que veíamos del comportamiento de consumo, pues que es cíclico, ¿verdad? Aquí toda economía, por más grande, se ha visto afectada. Vean ustedes las grandes economías europeas, ¿verdad? España, Reino Unido, Italia, el mismo Estados Unidos, antes del Estados Unidos el año pasado, incluso a inicios de año, ¿verdad? Estaba entre los países con más cantidad de casos y su economía cayó y se desplomó. No existe país en el mundo que no se haya visto afectado, con algunas excepciones puntuales de menos afectación, es decir, como China, por ejemplo. Entonces, es inevitable, el impacto ha sido transversal a todos los sectores y sin embargo, lo que veíamos en los datos es que a pesar de esa afectación, la industria agroalimentaria está entre las, entre las que no se vieron afectadas, sino entre las menos afectadas, ¿verdad? Comparados con sectores turismo, entretenimiento, servicios en general. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el gasto del consumidor se reajustó. Entonces, naturalmente el consumidor se volcó hacia presentaciones que le aportaran mayor valor, mayor surtido, hacia marcas un poquito más cómodas, ¿verdad? Hacia bienes un poquito menos de lujo, etcétera. Pero sí, es inevitable que esa afectación pues, no se haya visto. Ahora, ¿cuál es el mensaje positivo? El mensaje positivo es que la recuperación local se está dando un poquito más acelerada de lo que se tenía previsto. La apertura comercial y en general cómo el consumidor ha vuelto de nuevo a puntos físicos ha sucedido de forma un poco más acelerada
de lo que se tenía previsto y las proyecciones económicas están siendo más favorables, ¿verdad? De nuevo, a pesar del contexto, es inevitable que como industria no nos veamos afectados. Sería irreal pensar que no va a ser así, ¿verdad? Pero el mensaje positivo es ese. Ahora, ¿qué se ha determinado en el mercado local? Y es un mensaje importante que yo siempre doy a las pymes, que en el contexto de crisis a nivel local, específicamente en Costa Rica, el consumidor no necesariamente se ha volcado hacia productos de menor precio. Ojo, sino que normalmente se está volcando hacia productos que le aportan más valor. Y valor, vean que es un subjetivo, da para hablar de lo que quieran, desde presentaciones de mayor tamaño, desde mezclas de producto en surtidos con otros productos, hasta lo que ustedes imaginen. Pero no necesariamente la clave está en que el consumidor está buscando productos de menor precio, sino que está buscando más valor. Y creo que eso se alinea pues, a la perfección con el contexto global que hemos visto, en donde lo que buscamos es un valor y ese valor puede traducirse de diferentes formas. Bueno, don Eri, vamos a dar lectura a dos consultas más. Hay varias consultas que nos están haciendo, pero por un asunto de tiempo, vamos a dar lectura a dos consultas más. ¿Se sabe de alguna tendencia que combine alimentación con experiencia? Por ejemplo, aire libre con campo natural. Perdón, me repites la pregunta, es que se me cortó un poquito. Ok. ¿Se sabe de alguna combinación que exista, alguna tendencia, combinando experiencias, como por ejemplo aire libre con campo natural? Me imagino que es la combinación de cadenas de valor, puede ser para diferenciar productos o sectar productos. Creo que por ahí va la pregunta. Ok, la única alternativa para asegurar la continuidad de muchos negocios, ¿verdad? Alimentarios, ha sido de alguna forma poder generar espacios seguros para el consumidor y esos espacios han estado siempre o están normalmente, ¿verdad? Vinculados al aire libre o con una mejor ventilación. Me disculpan, no entendí muy bien la pregunta, pero estimo que va por ahí. Entonces, mucho de lo que ha hecho la industria, sobre todo el food service, es eso, ¿verdad? De generar experiencias al aire libre o en espacios ventilados que sean seguros para el consumidor. Y lo que se ha visto en la industria, en consecuencia, es que están generando productos muy vinculados a esto, a nivel de presentación, a nivel de empaque, a nivel de formatos, incluso a nivel de abastecimiento de food service. También se ha visto un reajuste en esto, pero sí, sin duda esa ha sido la apuesta de la industria para asegurar mucho de la continuidad de sus operaciones. Voy a dar lectura a la última pregunta y dice, y esta me parece muy interesante, igual que todas, porque realmente nos ayudan a retroalimentar el estudio y lo que nosotros hacemos. Dice, para productos empacados congelados, ¿existe alguna tecnología de empaque que no se use plástico, tomando en cuenta la inocuidad, pensando cómo sustituir el proceso de empacado al vacío? Ok. Y ahí me disculpan porque no soy experto en el tema de material de empaque, pero hay algunas, como vimos, hay algunos materiales de envase y de empaque elaborados a partir de fuente vegetal. Normalmente no se utilizan tanto en productos refrigerados o congelados, ¿verdad? Porque el tema de frío y humedad interactúa con ellos y hace que su ciclo de vida sea un poco más corto, ¿verdad? Pero hay algunas nuevas presentaciones envases a partir de PLA, por ejemplo, si lo han escuchado, u otras fuentes de origen vegetal que se están generando y que son mucho mejor adaptables a cadena de frío. Entonces, eso hace que soporte bien temas de humedad, temas de frío
y que sea un producto y que sea un empaque que cumple con un tema de sostenibilidad y que al mismo tiempo pues asegura la protección y la inocuidad del alimento. Sí, normalmente estos productos son un poquito más caros, ¿verdad? Estos materiales son un poquito más caros o no son tan disponibles a nivel local. Entonces, cuando no es un producto de escala, a veces sí nos incrementa un poco los costos. Pero lo bueno es que el, PLA y este tipo de materiales en los últimos años se ha dinamizado mucho, precisamente a raíz del contexto. Y la pandemia vino a generar de que utilicemos una enorme cantidad de materiales, generemos una enorme cantidad de materiales de desecho, envases, empaques y demás. Y entonces hoy está sobre la mesa, ¿verdad?, el tema del impacto ambiental que ha tenido la pandemia y sobre todo cómo la industria está llamada a buscar estas alternativas, y eso se está vinculando con esquemas de producción un poco más a escala, y eso pues está mejorando los precios para esos productos. Bueno, don Eri, muchísimas gracias. Van a quedar varias consultas en el chat que luego se las vamos a dirigir para poder contestar y darle esa oportunidad a todas las personas. Gracias también por todos los agradecimientos y hay muchas felicitaciones para usted, don Eri, por la excelente presentación, con la claridad que presentó, y le recordamos a todas las personas que tanto la presentación como la charla va a estar en el link donde ustedes ingresaron para este primer webinar. Entonces lo van a poder repasar y lo van a poder descargar también. Así que, don Eric, muchísimas gracias de parte de nosotros y de parte de todas las personas que hemos disfrutado de esta transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias, don Eric. Con todo gusto y un saludo para todos, que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron durante todo el proceso de transferencia de conocimiento. Para nosotros es un orgullo y nos sentimos muy complacidos de esta actividad que, como lo dije al principio, consiste en varios webinars que se van a desarrollar durante todo el año. Entonces, antes de retirarnos, quiero invitarlos al próximo webinar, que va a ser el 9 de junio a las 10 de la mañana, donde vamos a tener al señor Warner Bogantes Coto hablando sobre la parte de gestión y mercadeo post-COVID-19. Así que quedan totalmente invitados para esa actividad. Y esperamos que hayan disfrutado, que pasen un lindo día, y muchísimas gracias a todos por la participación. Que tengan un lindo día.